Buenas tardes, compatriotas ayacuchanos, compatriotas guantinos. Soy el mayor Antauro Humala, paisano de ustedes, y que regreso, después de casi 18 años, a mi tierra de nacimiento, a mi tierra de estirpe, a mi tierra de sangre. Y no regreso solo, regreso con los reservistas, endocaceristas que me acompañaron en el cautiverio y más antes en la rebelión contra un presidente actualmente prófugo, ladrón, criminal y traidor, que ahorita debe ser ya extraditado a Estados Unidos. Rebelión, acá decían en las Guaylas, también no solamente contra un presidente peruano traidor, también con un ministro norteamericano que era Kuczynski, en ese entonces apatria, extranjero, también delincuente y incriminado también en la corrupción de la Bajata. Es decir, esa rebelión en Andahuaylas, en la cual el contingente reservista ayacuchano tuvo mayor cantidad y mayor cautivos, se justifica las banderas de esa rebelión en la cual se impugnaba una constitución producto de un extranjero preso y criminal como Fujimori, en complicidad con un peruano traidor como Vladimiro Montesinos, y en colaboración también, porque los hechos están ahí, con la corrupción de AMPA extranjera, alias inversionista, la bajatista brasileña, que han saqueado durante un tercio de siglo a nuestra patria, durante un tercio de siglo con presidentes traidores que se hipotecaron al extranjero, que han vendido su voluntad presidencial a agentes extranjeros, lo cual para nosotros involucra un peligro. No solamente involucra corrupción de los presidentes, más allá de eso involucra también una situación de seguridad nacional grave para la nación. Y por supuesto también traición a la patria, porque la patria no solamente tiene fronteras verticales, sino también horizontales, también nuestros recursos naturales, nuestro oro, nuestro zinc, nuestro petróleo, nuestro cobre, todo es parte de la patria, todo es parte de nuestro consuelo, todo es parte de nuestra soberanía, todo es parte de nuestra frontera, y entregar esos recursos naturales al extranjero, a agentes extranjeros, a mineras extranjeras, a transnacionales de manera ignominiosa, eso constituye tan grave como entregar Tumbes o Tacna a una potencia extranjera. Por lo menos así lo vemos los soldados del pueblo, porque los endocaceristas compatriotas guantinos son soldados del pueblo, somos serranos, somos ayacuchanos. Y así como en la historia vemos patriotas y traidores, también en nuestras Fuerzas Armadas vemos patriotas y traidores. Hace 50 años, un general que fue soldado antes, llamado Juan Velasco Alvarado, piurano, norteño, pero patriota, llegó al alto mando de las Fuerzas Armadas e hizo una revolución, hizo una reforma agraria, hizo un Estado empresario, creó empresas nacionales cuando todas las empresas antes eran extranjeras, creó Petroperú, Hierro Perú, Minero Perú, Centromil Perú, Electro Perú, Pesca Perú, empresa peruana de vapores, un Estado poderoso y patriota, don Juan Velasco Alvarado, que los que tenemos más de 50 años en este planeta nos acordamos. Sin embargo, todos los peruanos que tienen menos de 35 años no conocen lo que es un presidente patriota, no saben lo que es los compatriotas peruanos que son menores de 35, 40 años, no saben lo que es un presidente honesto. Y este es un problema nacional, es una desgracia nacional. Entonces, estamos viendo que ese gobierno velasquista que hizo un Estado patriota, que rearmó a su ejército para recuperar nuestros territorios irredentos, allá en Tarapacá y Arica, ese ejército patriota que se iba a lanzar al sur a recuperar estos territorios, fue traicionado, no solamente por patriótica, sino también por revolucionario, porque el Pentágono de Estados Unidos temblaban de que un ejército patriota surgiera en Sudamérica y fuera un mal ejemplo para el resto de ejércitos. Entonces, así como hay patriotas en la civilidad, los hay en el ejército, pero así como hay traidores, también
Luego Morales Bermúdez, el Celón, traiciona a Velasco, traiciona a la revolución, y con eso comienza toda la degeneración de nuestra patria. Y el hijo putativo de este traidor de Morales Bermúdez es el japonés Fujimori y su consorcio traidor peruano Vladimiro Montesinos, y nos implantan una constitución traidora que antepone a lo extranjero a lo nacional, que privatiza, extranjeriza, chileniza todos nuestros recursos naturales, todas nuestras empresas, todas las empresas estatales que creó el general Velasco, el general de los pobres, para nosotros, para su pueblo. Y ese crecimiento era propio de nuestro crecimiento económico. Pero llega la traición con Morales Bermúdez y luego con Fujimori, y esta constitución nacionalista es desechada y se impone una constitución globo neoliberal pro extranjera, traidora, cuyo fruto son 7 presidentes delincuentes suicidados, huidos, procesados, encarcelados o para regresar a prisión. He ahí sus frutos, he ahí los hechos más allá que opiniones. Entonces, compatriotas, con esta constitución antinacional de Fujimori y Montesinos, se privatizó, se extranjerizó al Estado Nacional Patriota de Velasco, y Entel Perú se convirtió en Telefónica Española, Aeroperú se convierte en LAN Chile, y así sucesivamente. Todo se extranjeriza, nos despojaron, nos traicionaron, nos robaron. ¿Y quiénes? Los presidentes, estos presidentes traidores. Y nosotros, que salimos de las prisiones luego de casi 18 años, en que el tiempo, cuando uno está entre 4 paredes, encerrado entre cadenas, durante tanto tiempo, el tiempo se encapsula, el tiempo se paraliza. Y cuando uno sale, uno ve el cambio, que posiblemente en libertad no se hubiera dado cuenta por la cotidianidad del día a día. Pero sin embargo, ahora que los etnocaceristas salimos, constatamos no solamente que las banderas del Andahuaylazo están más vigentes que nunca. ¿Por qué? Sino que la situación está más grave que antes, la situación está más grave que nunca. Porque cuando yo hice el Andahuaylazo, todavía no se conocía el saqueo del Abajato, no se conocía que habían acá venido empresarios extranjeros y habían sobornado a 6 presidentes. Y este es un problema, repito, de seguridad nacional. Entonces, encima surge la pandemia, y ustedes saben, porque yo pasé la pandemia en la prisión, donde los presos fueron masacrados en la primera ola, pero la primera, segunda, tercera, cuarta ola, nuestro pueblo sufrió la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en todo el planeta Tierra. ¿Y eso qué demostró? Demostró también que el sistema económico neoliberal era una falacia, era un gran engaño, era una estafa. Nos demostró que nosotros no habíamos crecido económicamente, que todo era una estafa, que todo era un engaño, y que los que habían crecido económicamente eran los 4 o 5 empresarios dueños de los canales de televisión, los dueños extranjeros de las minas transnacionales y la clase política criolla, ese congreso de 130 mamíferos. Entonces, encima a este pueblo demasiadamente engañado, subyugado, traicionado, frustrado, al cual se le impide la felicidad. ¿Y quién le impide la felicidad? Sus propios gobernantes traidores. A este pueblo traicionado encima le zampan 1,5 millones de delincuentes venezolanos que nos vienen a quitar trabajo, que nos quieren evitar chamba. Entonces, obviamente, la población ya se encabritó. Compatriotas, yo vengo de hacer una gira por todo el sur del Perú, empezando por Andahuaylas, terminando en la frontera con Bolivia, en Ilave, bajando a Tacna, Moquegua, Arequipa. Y hay sentimiento nacional, de furia acumulada, de ira popular, de justicia celestial, patriota. Y esta justicia que aclamamos, que reclamamos, tiene que implicar la refundación republicana, tiene que implicar un proyecto nacional. Y para que el pueblo crea en un proyecto nacional después de tantos engaños, después de tantos presidentes traidores, obviamente tiene que haber un paradigma, tiene que haber un símbolo, tiene que haber una señal histórica, tiene que haber un escarmiento. Porque sepan ustedes, compatriotas, que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es como comúnmente se cree, la escuela,
la parroquia, la familia, no. La principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo del gobernante. Y esto nos traicionaron. Entonces, a este pueblo subyugado que busca una segunda república, un proyecto nacional como el de Velasco, pero esta vez no permitiremos que haya un Morales Bermúdez traidor, otro Cosito traidor, no lo vamos a permitir. Ahora vamos a ir hasta el final, y la señal de esta nueva república, este escarmiento histórico, es el fusilamiento, repito, es el fusilamiento, la pena capital para todos los presidelincuentes habidos desde el autogolpe de Fujimori, desde que se implantó la Constitución antinacional. Tiene que ser medidas radicales. La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Antauro, amigo, el pueblo está contigo. Antauro, amigo, el pueblo está contigo. Compatriotas, en nuestra historia patria, en estos 200 años de república, surgida vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, en estos 200 años de república criolla, solamente hubieron dos proyectos nacionales. O sea, un intento de romper con la colonialidad y hacer de una colonia una nación, de hacer un corral de humanoides una nación ciudadana. Y ese primer proyecto nacional fue en el siglo XIX. Había un mariscal, Andrés de Santa Cruz Calahumana, mariscal bolivariano, nacido a las orillas del lago Titicaca, héroe de Pichincha, Junín, Ayacucho. Una vez retirado Bolívar, que soñaba con una Sudamérica unida para hacer frente a los Estados Unidos de Norteamérica, el coloso del norte. Tres intentos geopolíticos intentan soñar, materializar este proyecto de unificación bolivariana. El primer intento fue la Confederación Centroamericana del general Francisco Morazán, en Centroamérica. Unificó estas repúblicas durante 6 años y fue fusilado en Tegucigalpa. Fracasó esa unificación. El segundo intento fue la Gran Colombia, que unificó momentáneamente 3 repúblicas: Venezuela, Colombia y Ecuador. Y también sucumbió, no duró más de 8 años. Y el tercer intento bolivariano de unificar por lo menos una porción de Sudamérica, bajo personalidad y cultura incaica, tahuantinsullana, fue la Confederación Peruano-Boliviana, de la cual le estoy hablando, del mariscal Santa Cruz. Y unificó a 2 repúblicas tahuantinsullanas, Perú y Bolivia, cuya cultura reivindica la unancha de Tahuantinsuyo, la huifala del arco iris, el arco iris de los incas, porque daba una personalidad incaica a la República Criolla. Y ese intento fracasó por la invasión de los ejércitos extranjeros y traición de generales criollos peruanos. 40 años después, el epílogo de esa confederación, de ese proyecto nacional, fue la campaña de la Breña de nuestro paisano, el héroe Taita Cáceres, héroe y líder de los ejércitos populares y andinos. Y en el siglo XX, ese proyecto nacional es rescatado nuevamente, 100 años después, por el general de los pobres, Juan Velasco Alvarado, y hace una revolución, un Estado empresario, un Estado patriota, un proyecto nacional, pero fue traicionado nuevamente. 50 años después, ahora, medio siglo después, se da esta nueva oportunidad, estos factores históricos que se han conjugado en este momento: Constitución montesinista antinacional, lavajatismo traidor, COVID, invasión venezolana, y todo esto ha determinado que nuestro país sea un caos. No se nos permite ser buenos padres, no se nos permite ser buenos esposos, no se nos permite ser buenos hijos, no se nos permite alcanzar nuestra felicidad como familia, porque la familia es la célula social, y un padre que regresa sin el pan bajo el brazo por este desempleo, esta masacre laboral que nos tienen los presidentes, este padre que no puede cubrir los gastos mínimos de su familia, pierde el respeto. Y esto implica la disolución del núcleo familiar. Cuando la crisis económica entra por la puerta, el amor sale por la ventana y nos impide como familia constituirnos. Madres solteras, hijos no reconocidos, vengo de las cárceles. Ese es el problema de la disolución familiar de nuestra sociedad.
compatriotas, como militar les digo, el desempleo también es un problema de seguridad nacional, porque desintegra nuestra sociedad. Es como el SIDA, es el síndrome de insuficiencias de defensas ante la invasión extranjera de organismos. Es un SIDA geopolítico. Nos han invadido con constituciones extranjeras, empresas extranjeras, saqueadores extranjeros, y a nosotros nos dejan sin defensas ante el extranjero. Un SIDA político nos están implicando, nos están imponiendo. Entonces, compatriotas, cuando yo les digo que la refundación republicana es necesaria, no lo digo por hablar. Yo no salgo después de 18 años de prisión para bromear. Salgo a hacer las cosas, salimos a hacer las cosas con nuestros compatriotas democratistas y con el pueblo entero, porque hay que construir una herramienta electoral, un frente patriótico. ¿Por qué? Porque los etnocaceristas, el etnocacerismo es una maquinaria diseñada desde el interior de los cuarteles por la logia de oficiales etnocaceristas para capturar cuarteles como lo hicimos en Socialista contra Fujimori y Montesinos. Una maquinaria para capturar minas como lo hicimos en Toquepala el año 2000. Una maquinaria etnocacerista para recuperar o para capturar comandancias policiales como lo hicimos en Andahuaylas hace 17 años. Pero ahora que salimos y la historia, los hechos nos dan la razón, esta maquinaria etnocacerista tiene que transformarse de ser una maquinaria de guerra a una maquinaria electoral, porque ahora estamos compitiéndole el liderazgo político al Estado criollo con sus propias reglas tramposas, con su propia once tramposa, en su cancha, con su árbitro, con su pelota, y les vamos a golear, porque estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta. Las plazas lo dicen en todo el sur del Perú, y la derecha criolla está segura que va a perder en primera vuelta. Se siente, al Tauro presidente, se siente, al padre presidente, al Tauro, amigo, Wanda está contigo, al Tauro, amigo, Wanda está contigo. Esa es la desgracia de la derecha nacional, criolla, podrida, putrefacta, occidental, que lamenta haber nacido tan cerca de los Andes, una derecha criolla pro-blanca que lamenta haber nacido tan lejos de Miami y tan cerca de los Andes. Pero ahora con nosotros vamos a recuperar la identidad nacional en la política. Por eso, compatriotas, en esta edificación del Frente Patriótico, al lado de los etnocaceristas, estamos convocando a las reales fuerzas vivas del pueblo, a nuestros hermanos agrococaneros, con los cuales siempre hemos sido aliados desde que el etnocacerismo nació en el Perú hace 20 años. Aún recuerdo a mis compañeros en ese tiempo muchachos, Elsa Partida, Nancy Obregón y otros más. Algunos nos han dejado, pero otros siguen ahí en la lucha. Están convergiendo hacia este frente patriótico junto a los etnocaceristas. Y también los mineros informales, los mineros ilegales, que en verdad están sosteniendo la economía nacional, igual que los agrococaneros. Además, también estamos convocando a los pescadores artesanales, a los magisterios, a los colectivos intelectuales, a nuestros amautas, a la nación profunda, a la nación real, para construir este frente patriótico que deberá refundar la República. Entonces, para nosotros, la solución al problema nacional no está en función a la Constitución de Fujimori y Montesinos, no está en función a hacer pequeñas marchas en Lima de 5.000 y 6.000 reservistas. Nosotros hemos convocado a 500.000 para marzo, porque se trata de una estrategia, se trata de refundar la República y no de marchar por la avenida Bancay. Se trata de cambiar nuestro país profundamente, de hacer una revolución. Compatriotas, los pueblos fundan sus repúblicas cuando hay hechos históricos que así lo exigen. Y esas refundaciones tienen que tener paradigmas. Thomas Jefferson, que no era escuchando sino norteamericano y no era etnocacerista tampoco, padre de la nación norteamericana,
tenía una frase que viene al caso comentar. La libertad es un bien, es un árbol tan sagrado para la historia de los pueblos que de vez en cuando estos pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Y acá, esta canción Flor de Retama tiene ese mismo significado, tiene ese mismo fin. Y esto es por eso que esta canción ha aprendido no solamente en Ayacucho, no solamente en Huanta, se escucha y se canta en todo el Perú, inclusive en los cuarteles del Perú se canta, porque es una historia, es una letra, es un contenido patriota para nosotros. Es un contenido totalmente nacionalista, que expresa el dolor y también la ira del pueblo. Y nosotros, los soldados enocaceristas, que también luchamos no solo en la guerra con Ecuador, sino también en la guerra interna, lamentamos esa guerra civil peruana. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos de las enseñanzas de Velasco Alvarado y no asumimos los reglamentos de Norteamérica, del Comando Sur de los Estados Unidos, que vea a su ejército, que vea a su pueblo como el enemigo potencial del Estado. Y eso jamás lo hubiera permitido Velasco. Ese ejército que se involucró en la guerra sucia era el ejército que surgió con Morales Bermúdez y que de todo el neoliberalismo y del adoctrinalismo, que volvemos a recuperar la libertad. Salimos decididos y vemos las cosas con claridad. Los hechos nos dan la razón, la historia nos da la razón. Entonces, compatriotas huantinos, salimos decididos hasta el final, y por eso hemos convocado a 500,000 de reservistas a recuperar, no a tomar. Vamos a recuperar el Congreso para el pueblo. Y en ese aspecto, compatriotas, nosotros les decimos que todas las victorias logradas por nuestro pueblo no se han logrado a punta de paternestros ni de María, sino a punta de lucha. Y en ese aspecto, nosotros estamos con ustedes. Y desde acá, como hago en todos los pueblos de nuestra serranía sur, que es de donde salen las grandes revoluciones de nuestro pueblo, les hago una pregunta directa, pueblo de Huanta. ¿Están ustedes de acuerdo en mi convocatoria para este verano de 500,000 de reservistas? Convoco también a la Reserva Huantina, 500,000 de reservistas, para que acudan conmigo a la cabeza, a la ciudad de Lima, a recuperar este Congreso de porquería y recuperarlo para el pueblo. Urgente, rescate del Congreso. Urgente, rescate del Congreso. Compatriotas, para nosotros, los enocaceristas, también es un orgullo en este peregrinaje verificar cómo nuestra población está cada vez más consciente. Estamos viendo ahora una situación en que la derecha criolla está empeñada en vacar al presidente. Obviamente, al presidente actual, el que habla no le debe absolutamente nada, porque no honró la palabra del maestro de indultarme. Yo he salido porque he cumplido ya mi condena, pero aún así constato lo siguiente: hechos antes que opiniones. Sea cual sea el presidente de esta república, de derecha, de izquierda, de centro, endocacerista, teocrático, feudal, realista, lo que quieran, va a terminar preso, en tanto no cambie esta constitución delincuencial y delincuente en sí misma, que produce presidentes delincuentes consecutivamente. No está la solución en función a la constitución de Fujimori del extranjero. La solución está en función a la constitución seminacionalista del año 79, que hubiera impedido la privatización de nuestras empresas. Esa constitución del año 79, porque tenía candados nacionalistas, hubiera impedido la chilenización de nuestras empresas, la extranjerización de nuestra economía. Es por eso que Fujimori y Montesinos la derogaron, porque no podían saquear nuestra economía, no podían
saquear las empresas que creó Velasco, empresas estatales que solamente daban trabajo a peruanos. Entonces, nosotros constatamos que ahora se nos habla de libre mercado, el sacrosanto libre mercado. Pero entiendan, compatriotas de Huanta, cuando a ustedes les hablen de libre mercado, cuiden su billetera. Cuando ustedes les hablen de libre mercado, entiendan mejor libre saqueo, porque eso es libre saqueo, no es libre mercado. Y nos han hecho creer que nosotros crecemos económicamente cuando nos saquean. Entonces, un gobierno patriota, ¿cómo va a permitir que vengan productos extranjeros a competir con lo que nosotros producimos? Esto es falta de sentido común. Por eso que González Prada, cuando antes de morir le preguntaron, un periodista llamado César Vallejo también fue periodista, compatriotas por si acaso, hay que leer. Y le hizo una entrevista, la última, a González Prada. El héroe de la revancha histórica le dijo: maestro González Prada, resúmanos la historia de la República Peruana en 3 palabras. ¿Y qué respondió González Prada? 3 palabras. Estupidez en acción. Estupidez en acción. Así resumió este gran ensayista, en el resumen, todo lo que es la gobernación en el Perú. Pero no solo son estúpidos en acción, principalmente son traidores. Y compatriotas, ahora, reitero, se dan las condiciones plenas e históricas para que por fin logremos hacer por tercera vez en nuestros 200 años de república un intento de proyecto nacional emancipador y revolucionario. Y esta vez no podemos fallar, porque si fallamos tendremos que esperar 50 años más. Y nadie quiere esperar 50 años más, medio siglo más, porque nuestra economía, nuestro pueblo tendrá que terminar desintegrándose. Acomplejados de nuestra edad, acomplejados de ser peruanos. Entonces, cuando el etnonacionalismo, ¿qué es el etnonacionalismo? El etnonacionalismo es la doctrina que considera que el vínculo nacional no va en función, y tiene un DNI, no va en función a un DNI como este. Esto se llama DNI y oficialmente indica que uno es peruano y tiene un código de barra. Y oficialmente se supone que el que tiene esto es peruano. Pero para nosotros esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto también lo tiene Fujimori. ¿Y Fujimori qué carajo tiene el peruano? Él es japonés, es asiático. No le importa quién fue Manco Cápac. Le interesa un pepino quién fue Taita Cáceres. No le interesa quién fue Basilio Auqui. No le interesa quién fue Tupac Amaru. No le interesamos. Porque él no es nosotros. Él es un extraño, nos ve como extraño. Y también su hija, Keiko Fujimori Iguchi. ¿Qué carajo tiene el peruano? Solamente tiene el DNI, un código de barras, nada más. Y Kuczynski Goda. ¿Qué carajo tiene el peruano? Gringo por los 4 costados. Odia a los incas, desprecia a los cholos, gastea a los indios, odia el quechua. Estos nos han gobernado. ¿Qué querían? Navajato, traición. ¿Qué más se podía esperar? Elian Carr sacó su DNI en Cusco. O sea, es más peruana que todos nosotros, porque Cusco es la capital de los incas. Esto es una estafa. Esto no define la nacionalidad solamente. La nacionalidad para los democrateristas la define la estirpe, la define nuestra etnia, la define los que tenemos acá en el Perú, en Bolivia y Ecuador, las repúblicas tahuantinsuyanas, los que tenemos en nuestra sangre, la estirpe, la molécula del ADN de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esto es lo que define el etnonacionalismo. El nacionalismo es la nación se da por la sangre, por la estirpe, no por el código de barras de un simple DNI que no lo falsifican y que inclusive hasta los venezolanos lo están teniendo.
pronto van a tener gobernantes venezolanos. ¿Qué quieren? ¿Que no haya peruanos en el Perú? Esto es lo que quieren estos gobernantes extranjeros traidores. Entonces, compatriotas, esto es por lo cual el etnonacionalismo es una necesidad de nuestro país. Y el etnocacerismo es simplemente el etnonacionalismo que salió del cuartel, pero no deja de ser etnonacionalista. Entonces, compatriotas, esta nueva república tiene que tener nuevos paradigmas. El fusilamiento de los presidelincuentes es solamente un paso. ¿Después qué? ¿Después qué? Hay que construir. Y entonces, cuando seamos gobierno, porque vamos a ser gobierno por ley de gravedad, cuando seamos gobierno, entonces se cumplirá lo que nuestro amante José María Arneas decía en su obra Cumbre, Toda la Sangre: cuando hombres como nosotros gobernemos finalmente nuestra nación, echaremos podredumbre de siglos al mar. Y eso es lo que va a hacer el Frente Patriótico. Y para eso, para que haya un paradigma, el escarmiento histórico, fusilamiento de presidelincuentes y después, simultáneamente, asamblea constituyente, nuevo contrato social. En costa, sierra y selva, al Tauro presidente. En costa, sierra y selva, al Tauro presidente. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Nuevo contrato social. Y ahí se aplican los 10 puntos del Frente Patriótico. ¿Y cuáles son los 10 puntos? Ustedes ya lo saben, ya se ha dicho. Está Asamblea Constituyente, nueva Constitución, subordinar el libre mercado a la nación, renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado, pero trabajo solamente para peruanos y no para extranjeros, que los extranjeros hagan turismo, que conozcan Machu Picchu, que conozcan Sacsayhuamán, que consuman, pero que no nos quiten trabajo. Entonces estamos viendo que esta plataforma, estos 10 puntos, se basan en el plan Inca del general Velasco. Nosotros no somos descubridores de la pólvora. Nuestros abuelos, nuestros padres, también sufrieron como nosotros, también fueron traicionados como nosotros, también lucharon como nosotros y también sufrieron como nosotros. Y nosotros ahora estamos a punto de ser gobierno y no dejaremos pasar esta oportunidad. Entonces, esta nueva república avisora recién, compatriotas, un real cambio republicano. Y yo les digo, yo estoy decidido hasta el final.